Buenos días, soy Felipe Torres, director científico de Cell Regeneration y director de investigación y desarrollo de la Perizo Academy en Lugano, Suiza. Crecí en Bogotá, nací en Barranquilla, en Colombia, pero pues toda mi vida la he vivido aquí en Bogotá, en la capital de Colombia. Toda la vida quise ser médico, no me acuerdo en algún momento de mi niñez que haya querido hacer otra cosa. A lo último, antes de comenzar, sí tuve otras opciones, pero siempre quise ser médico. Y creo que esto se reforzó porque tuve algunos problemas de salud cuando era niño, incluyendo un trasplante. Y esto me hizo entender la necesidad de tener amor por la humanidad, por tratar de ayudar, por dar opciones, por oír una voz de aliento y una explicación de parte del médico, y eso es lo que trato de hacer aquí en nuestra clínica. Bueno, primero sentí que uno de los órganos con más funciones y con menos desarrollo de estudio, a pesar de todo lo que se hace, es el proceso cerebral, y el dolor como coayudante del proceso del dolor hizo que en España y en otros países que hice la especialidad viera la enfermedad huérfana y rara como una enfermedad precisamente abandonada, y esto hizo que viera en la regeneración una posibilidad de ayuda en todas esas patologías en las cuales lo único que había que decirle al paciente era: no hay otra posibilidad, no hay nada que hacer, o tienes que tener tu calidad de vida en el piso. Y creo que eso hizo que, para poder seguir lo que yo quería, que era ayudar a la gente y tener una posibilidad de darles una opción, entrar en un área que hoy se viene desarrollando muchísimo, que es toda la parte de nuevas tecnologías, genética, regenerativa, medicina personalizada, para decirle al paciente: sí, tienes una posibilidad más. Bueno, creo que lo que me mantiene acá precisamente es ver esas posibilidades realizadas. Puede que no sean el 100% de los pacientes, porque en las enfermedades de difícil manejo precisamente son de difícil manejo y alto costo, y a veces difícil, pero ver un niño que deja de convulsionar, que empieza a caminar, que empieza a hablar con sus papás, que empieza a integrarse con la sociedad, o ver un papá, un abuelo, un hermano, un primo, una esposa, un esposo, que empieza a retomar una calidad de vida, a tener un control de su dolor, a volver a tener una posibilidad, y pues es enorme. Ver pacientes que a veces llegan de afuera del país y tú los ves en un mes llegar en un caminador y con dificultad, y salir con una deambulación mucho más exitosa, con una calidad de vida mucho mejor. Pues bueno, esto te da mucha alegría ver papás que están con sus hijos pequeños y que hoy pueden seguir con sus hijos y verlos crecer. Eso es algo muy bonito. Creo que es la mayor satisfacción. Creo yo que lo que más valoran mis pacientes de mí, básicamente, es un poco la sinceridad, el acompañamiento y la entrega que pueda tener sobre cada uno de los casos. Hay algo que dicen por ahí, que uno no se debe enamorar de sus pacientes en el sentido bueno, de tenerlos acá en el corazón, pero creo que no hay otra forma para poder ponerse en sus zapatos y entender y buscar alguna respuesta, una ayuda, una intención. Alguien me ha dicho: gracias por haber luchado, así no se lograra, se luchó". Creo que es eso, luchar es importante. Y para mí, pues básicamente el paciente que da vida, porque hay días, como todo en la humanidad, en que llegas en un momento donde no tienes fuerza para seguir. Siempre hay un niño, un adulto, alguien, un paciente que te dice: gracias, voy para adelante. Y bueno, entonces si él puede, ¿por qué nosotros no? Precisamente el que las enfermedades de difícil manejo o alto costo pues tienen muy poca investigación, y las investigaciones farmacéuticas conllevan un producto que es sellado y ya tiene unas experiencias en altas comunidades, mientras que en huérfanas y raras son pocas, no involucran costos, y las nuevas tecnologías son manejadas en pocos pacientes, y eso hace que muchas veces tengan dudas de su eficacia. Si tú miras, y yo te hablo de documentos de investigación de regeneración en todas las áreas de regeneración y medicina personalizada, son más de 150.000 documentos publicados, muchos
la gran mayoría en revistas indexadas, con mucha ciencia, pero pues no tenemos un laboratorio grande detrás de todo esto que muchas veces de la economía que desafortunadamente vemos en otras áreas. Alguien me decía el otro día, vemos medicamentos que llevan 40 años en el mercado manejando patologías que nunca han tenido buen resultado, pero siguen siendo el manejo gold estándar de esto. Ese es el área difícil. Y lógicamente que muchas veces uno quisiera dar más posibilidades y a veces es imposible y a veces toca decir que no hay nada que hacer y esa es una parte difícil. Y creo que hay dos. Una es volver a vivir, intentarlo hacer de cualquier lado. Y la otra que siempre les digo en los procesos regenerativos, todo en células, y es el, se necesita la célula perfecta, en el momento perfecto, en el sitio perfecto, en el paciente perfecto para que tenga un buen resultado. Lo demás es estar botando todo al suelo. Creo que tiempos, los momentos y el tipo de patología y lo que puede hacer con ella es específica para cada paciente. No todo es protocolizado igual, que aunque quisiéramos, sí a veces es mejor trabajar sobre el paciente y no sobre la enfermedad. Mira, creo que ese es un proceso difícil. A veces uno está en un momento de estrés y el paciente está delante de uno y él no tiene absolutamente ninguna culpa, porque hay una frase en Colombia que dice, el que la vive es el que la goza. Y creo que el que tiene la enfermedad es el único que puede responder en cómo vive su enfermedad. Por lo cual, muchas veces es pedirle a Dios que nos dé la fortaleza de no expresar ese estrés, ese momento, de ser lo más lógicos posible, que nos acompañen para acompañarlos a ellos en su momento y que las palabras sean eh, lo más fuerte en el sentido de acompañamiento y de soporte para el paciente. Creo que lo que debemos hacer día a día. Esperanza, posibilidades, futuro, entrega y personalización. Nada, que la verdad es que hoy lo que estamos creando aquí son herramientas para todos. Creo que eso es algo que debemos entender como médicos, y es que poco a poco las investigaciones, la inteligencia artificial y otras áreas han logrado que los desarrollos de la biotecnología y la biología molecular nos lleve a tener una opción para los médicos y para que los médicos puedan dar otras nuevas herramientas para los pacientes. Creo que es lo único que tendría que decir más.